A veces es la propia familia la que te traiciona y te da la espalda. Cosas malas pasan cuando los hermanos se tienen celos. A veces esto puede salirse de control y puede acabar en la muerte. El caso que te voy a contar hoy es el de Anastasia Lekchenko, una joven de origen ruso que sorprendió a un país entero al confesar las atrocidades que le había hecho a su hermana pequeña y a su madre. Yulia Masny, madre de esta criminal, nació en Siberia, en donde conoció al padre de sus futuras hijas, Igor Lekchenko, mientras ellos se ganaban la vida como gimnastas y acróbatas en el famoso circo ruso. Se enamoraron completamente en cuanto se vieron, decidieron viajar y conocer el mundo. Después de varios años decidieron que México sería su destino para hacer una familia. Fue en San Luis Potosí en donde se establecieron y nació su primera hija. Era una bebé muy hermosa de ojos verdes y piel pálida. Cuando ella llegó a sus vidas, decidieron comenzar a trabajar para mantener a la pequeña familia que habían formado. Al principio daban clases de música y de ballet, pero cuando vieron que necesitaban más dinero, se dieron cuenta que lo mejor era irse de tour por todo el país actuando en televisión. Mientras Anastasia crecía, era amada y consentida por los amigos y familiares de sus padres. A finales de los 90, Igor fue contratado como profesor en el Centro de Alto Rendimiento para entrenar a gimnastas, lo que hizo que se mudaran a Baja California. Ya para el año 2003, la familia se hizo más grande. Nació la pequeña Valeria, quien tenía una discapacidad y iba a necesitar de varios cuidados. Los médicos le comentaron a los padres que probablemente no iba a desarrollar el habla y que se le dificultaría caminar. La amaban y cuidaban, pero esa situación era muy difícil, ya que empezaron a batallar económicamente con todos los tratamientos y medicinas que necesitaba. Yulia decidió entonces salirse del trabajo y dejar de entrenar para dedicarse completamente a la pequeña Valeria. La madre también dejó de prestarle atención a su esposo y a su otra hija por estar muy al pendiente de la más pequeña. Esto a veces hacía enojar a su esposo, pues descuidaba incluso las cosas del hogar y le dejaba todo el trabajo a él. La relación cada vez se fue rompiendo, así que al final decidieron separarse. Anastasia dijo que quería quedarse con su madre a pesar de que Yulia no le prestaba tanta atención. Así, con el paso del tiempo, Anastasia empezó a sentirse sola. Su madre seguía desatendiéndola. La sobreprotección que le daba Valeria empezó a irritar a la hija mayor, convirtiéndola en una persona rebelde. Con frecuencia se metía en problemas, sus cambios de humor eran muy cambiantes y se la pasaba peleándose con su madre todo el tiempo. A los 14 años empezó a refugiarse en las sustancias ilegales. Probó esta hierbita verde de la felicidad, esta que hace feliz a tu nariz, y pastillas. Cayó en una depresión profunda por el poco amor que recibía de parte de sus padres y comenzó a desarrollar un fuerte sentimiento de celos hacia su hermana al darse cuenta de que antes de que ella naciera le daban el amor que tanto necesitaba. Era feliz saliendo de viaje con sus padres y recordaba con melancolía los tiempos en donde el mundo giraba a su alrededor. Esta situación la orilló a juntarse con malas compañías. Sus padres por fin voltearon a verla cuando se dieron cuenta de que estaba en malos pasos, así que una tarde la encontraron intoxicándose en su habitación, así que cuando la cacharon, la regañaron y la castigaron. Para alejarla de todo ese ambiente, la metieron en un centro de rehabilitación, pero no funcionaría ya que Anastasia seguía teniendo mal comportamiento y los especialistas no pudieron más con su actitud y la terminaron corriendo. Una noche del 15 de febrero del año 2015, mientras la familia dormía, decidió escaparse de casa. La mamá, al darse cuenta de esto, entró en pánico y marcó a las autoridades para denunciar su desaparición. Los padres hicieron todo lo posible para encontrarla, publicaron en el periódico, elaboraron carteles e hicieron campañas para encontrarla, pero no daban con su paradero. Así que 14 días después de esta desaparición, la madre, ¿qué creen?
recibe una llamada. Era Anastasia, quien le aseguró que estaba bien viviendo en Culiacán, Sinaloa, que le dijo que por fin había conseguido un trabajo y se encontraba viviendo con unos amigos. Le pidió que por favor la dejara de publicar como desaparecida, que se encontraba bien y que algún día la iría a visitar. Pero todo esto no era más que una mentira, ella pues andaba de parranda. Anastasia, te digo, no trabajaba y solo se dedicaba a intoxicarse todo el día con sus amigos. Ella realmente estaba metida en un mundo de adicciones y estaba en el mundo donde tal vez ya no iba a haber un retorno. Cuando finalmente se quedó sin dinero, pues ahora sí, decidió regresar a casa de sus padres. Cuando llegó, la vieron demacrada por las sustancias que había consumido, la recibieron con lágrimas en los ojos y en vez de regañarla, la atendieron con mucho amor. Esto solo duró un par de días, pues las peleas entre la madre y ella volvieron a aparecer. Ella tenía mucho resentimiento guardado, no sabía cómo expresarlo, así que solo lo sacaba por medio del enojo y la ira. Un día, Anastasia estaba ya harta de no recibir la atención que necesitaba. Pelearon como habitualmente lo hacían. A Julia no le pareció importante esta discusión porque ya era algo pues de todos los días. La hija entonces salió corriendo de la casa, sentía mucho estrés y ansiedad yéndose directamente a la playa. Ahí se paró a pensar un poco en el pasado donde sus padres la amaban, se quedó horas contemplando el mar hasta quedarse dormida. Ya al momento de regresar a casa estaba decidida a realizar los planes que había pensado en medio de la playa. La gota que derramó el vaso fueron los piquetes y dolores de cabeza que Anastasia sentía en las noches. No pudo pensar en otra cosa más que creer que su madre la había embrujado y por eso se sentía tan mal cuando dormía. Tenía insomnio y malestar estomacal. Ella pensaba, como te digo, que su mamá quería deshacerse poco a poco de ella o tal vez solo necesitaba una excusa para atreverse a hacer lo que había planeado, que yo lo veo más por este lado y que pues ya tenía el cerebro tostado. Nada ni nadie la iba ya para ese momento a parar, así que se dirigió directo al patio, en donde tomaría una cuerda y se dirigió directo a la sala en donde estaba su mamá. Julia volteó a verla de pies a cabeza, como si supiera lo que estaba a punto de pasar. Los ojos de su hija ya no eran los de antes. Estos ojos estaban llenos de furia, de rencor, de ira. Ella solo esperó lo peor, así que con la cuerda Anastasia la ahorcó desde atrás, usó toda su fuerza para poder cortarle la respiración hasta que ella no respiró. 25 minutos después, cuando su madre dejó de moverse, se dio cuenta de que le había quitado la vida. Cuando acabó con su mamá, fue hacia el cuarto de su pequeña hermana. Ella estaba dormida, así que con la misma cuerda empezó a cortar la respiración. Valeria, por obvias razones, no podía hacer nada, era muy vulnerable. Era pequeña y no podía gritar debido a la enfermedad que tenía, así que fue más fácil quitarle la vida a su hermana. Anastasia puso su oreja cerca del corazón de la pequeña niña para asegurarse de que ya no respiraba. No podía creer lo que había hecho en ese momento, así que salió corriendo de su casa para ir nuevamente a la playa. Su cuerpo estaba lleno de adrenalina porque se había atrevido a hacer tal acto tan terrorífico. Cuando se hizo más de noche, fue a una farmacia a comprar un paquete de bolsas de plástico negras. Fue directo hacia su casa. Vio los cuerpos ya sin vida de su madre y su hermana. Y aquí todavía viene algo más terrorífico. Tomó un cuchillo y con la ayuda de este empezó a hacer los cuerpos en pedazos para que así fuera más fácil ocultarlos. Su ira en ese momento todavía estaba presente, el remordimiento aún no la atrapaba, así que decidió hacer que esta escena fuera aún más tenebrosa. Decidió sacarles el corazón a las dos mujeres, quitarles la cabeza y sacarle los ojos a Valeria. Por otro lado, y como te decía, su padre ya no vivía con ella, así que le dedicó mucho tiempo a hacer pedazos el cuerpo de su madre. Parecía que le daba placer esa acción. Puso los restos en las bolsas de plástico y limpió con mucho cuidado la sala para que no quedara ningún rastro. El único problema que tenía era que no sabía dónde meter los cuerpos sin que los vecinos se dieran cuenta. Pasaron los días y ella aún no decidía qué hacer con los cadáveres, mientras que estos empezaban a descomponerse y a emanar un olor bastante feo. Los vecinos
Por su parte empezaron a notarlo sobre todo porque Julia ya no se le veía por ningún lado y cada que le preguntaban a Anastasia por su madre se ponía nerviosa. Así que cuando la joven se encontraba en casa de una amiga empezó a contarle todo lo que hizo. Le pidió ayuda, pero ella simplemente no quería seguir escuchando por las atrocidades que le contaba. Al ver que su amiga no la apoyó, entonces salió corriendo de ahí y se dirigió al refugio habitual, la playa. Cuando estuvo ahí, varios agentes policíacos la acorralaron y la arrestaron, pues mientras ella estaba fuera de la casa, los vecinos dieron aviso de aquel olor putrefacto y desaparición de Julia. Los policías al entrar a este lugar se dirigieron al cuarto en donde provenía aquel mal olor y ahí fue donde se encontraron las bolsas con los cuerpos. Anastasia solo declaró que lo hizo en defensa propia, pues sabía que su madre la estaba embrujando y leyó en internet que a las brujas se le tenía que sacar el corazón para que el hechizo se anulara. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Y a quién fue la primera que Cometí mataste? 2 homicidios en nombre de que eran brujas y me estaban haciendo daño en defensa personal. Okay, ¿quiénes son las personas que te estaban haciendo daño? Son mi mamá y mi hermana. ¿Cómo empezaste tú ahora sí a tu fechoría? ¿Con quién fue la primera? Diría defensa personal. Fue primero con una soga a mi mamá para que pues muriera por ahogarse, y luego de la misma manera a mi hermana. Aunque la joven confesó lo que había hecho, las autoridades decidieron no detenerla porque no había suficientes pruebas. Los ciudadanos mismos entraron, pues, imagínate, en conflicto. No podían creer cómo era que Anastasia seguía libre a pesar de que había confesado su crimen. Entonces se volvió a abrir el caso y finalmente Anastasia fue procesada por delito de homicidio agravado por parentesco. Sin embargo, poco tiempo después, la joven se declaró inocente. Había dicho que cuando los oficiales la cuestionaron, ella estaba bajo los efectos de las sustancias. Dijo que solo llegó a su casa y todo estaba desordenado y un olor fétido la trajo hacia las bolsas. Cuando las abrió, se dio cuenta de que estaban los cuerpos de su madre y de su hermanita. Después los agentes entraron a la casa, la detuvieron y a bordo de la camioneta la iban cacheteando diciéndole que tenía que declararse culpable. Se dice que también en las bolsas y cuchillos había huellas de hombres ajenos a la familia, tal vez un cómplice o el crimen realmente no fue de la total autoridad de Anastasia. Aún así, no olvidemos lo conflictiva que era la chica y los deseos que tenía por ser libre de su madre y su hermana. Finalmente, esta mujer purga una dura sentencia de 80 años de prisión en una fría celda donde para sobrevivir se imagina las frías aguas del Océano Pacífico. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales. Recuerda que la merch está en pepemisterio.com, también está el Patreon y... ¿qué más? No me puedes seguir en mi canal de Facebook, en Instagram, en TikTok, ya casi en todas las, estoy casi en todas las redes y nos vemos en el siguiente video.